Pedagogía emancipadora para la construcción de la hegemonía socialista. Esta conferencia fue dictada en el Curso Nacional para Formación de Formadores en el Centro Nacional de Formación Simón Rodríguez, a objeto de estudio y trabajo con la formación de cuadros para la política en el país. En esta concepción está precisamente concebido bajo un criterio que tiene que ver con las dinámicas propias que se generan con los nuevos modos de producción del conocimiento y que a su vez dan respuesta como formas de producción de ese conocimiento a las necesidades de un proceso revolucionario como el que vivimos en Venezuela a partir del momento de la revolución. El socialismo bolivariano siglo XXI no es utopía, es concreción. Es concreción de topoarquía, que se construye progresivamente con educación popular emancipadora, dando el paso desde las competencias transferidas y alcanzadas por el pueblo, convirtiéndolas en norma cotidiana de convivencia por praxis revolucionaria. Esta conversión en norma, conducta de vida del venezolano, es producto entonces de una pedagogía y una andragogía emancipadora que está volcada a la revolución y permite avanzar sobre las lógicas en las cuales se construyó la nueva geometría del poder, o está en construcción la nueva geometría del poder. El presidente Chávez, al orientar el trabajo de la revolución, estaba marcado y sigue estándolo así para la solución de las contradicciones capital-trabajo y sobre todo la de nación-imperio que han pesado sobre la dinámica propia que ha llevado al país al extremo de esta revolución. La característica fundamental de un proceso de globalización que ha marcado las pautas del desarrollo del capitalismo pueden ser enfrentadas y confrontadas desde la lugarización, desde cada uno de los lugares en los cuales se ha desarrollado la actividad de los seres humanos y que hacen posible que haya creado el plan de patria, que es el que precisamente permite establecer la cualidad fundamental del tiempo necesario, del tiempo disponible de trabajo revolucionario frente al tiempo necesario de imposición capitalista. La educación es el soporte fundamental de esa variación, de ese tiempo y esa condición de trabajo. Y es reconocida por la UNESCO a partir de los avances fundamentales en los 14 años. El nuevo sistema de educación bolivariana que está en estructuración tiene respuestas precisamente con las reflexiones que estamos señalando a partir del proceso de formación, de esa resemantización que crea el presidente Chávez a las condiciones fundamentales en las que se desarrolla el proceso. Allí tenemos un ejemplo sencillo para poder avanzar con información real, con información en tiempo real. El mismo presidente Maduro ordenó en la realización de una consulta popular en la cual se emitiera opinión sobre el proceso en su calidad educativa y participaron 7.233 personas, 7.233.000 personas, con lo cual a su vez representa una conformación de fuente de aplicación dialéctica para la estructuración de relaciones dinámicas que hacen posible que el criterio sea aquel que orientó el maestro Tovar en su incorporación a la Academia en 1972, ciencia amputada, que estamos frente a una ciencia amputada que urge de una cirugía reconstructiva. El conocimiento científico debe enfrentar problemas que hasta entonces le parecían ajenos o frente a los cuales se obró hasta hace poco con indiferencia. O si recibieron su atención, ahora asumen dimensiones que cuestionan en muchos casos sus pautas o normas. Hambre, analfabetismo, deterioro ambiental, salud colectiva, la indefensión de las masas, la desfase entre naciones, los desequilibrios, las asimetrías, pueblos y etnias en tanto agrupaciones, es decir, toda una dinámica de deshumanización derivada de la masificación
y de la distorsión que ha presentado los factores en los cuales necesariamente tenemos que avanzar hipótesis de revolución. Entonces, a ese planteamiento, precisamente el presidente le responde en términos de la comprensión de esa realidad con el cilindro azul, con la metamorfosis estructural que hace posible que genere toda una dinámica fundamental que estamos abordando. La herencia nefasta recibida con la revolución es en todos los órdenes: económico, político, cultural, es ambiental, geográfico. Con esa herencia, la educación fue el principal instrumento de deterioro. Allí lo tenemos expresado en una dinámica donde nos está enseñando que un niño y una niña al nacer ya tenían 95% de probabilidades en contra de entrar a la universidad, 82% de probabilidades de no llegar a bachiller, 62% de no llegar a tercer año, 38% de no egresar de primaria. Por lo tanto, ese es un sistema educativo que no aceptaba reforma, había que reestructurarlo plenamente, y en esa esencia, precisamente junto con todos los procesos de reconstrucción y reconstitución de la República, avanzó desde el momento de la constituyente. El pueblo que aprende a desarrollar sus acciones, el pueblo que aprende desde la propia realidad, fue simplemente cubriendo ese proceso a partir de los cambios que se dieron desde el punto de vista de la práctica política, es decir, arropó, rescató para sí el valor de las elecciones de instrumento de la burguesía y lo convirtió en un producto, en un fenómeno, en una dinámica propia para la revolución, hasta llegar entonces a la conformación de 19 elecciones, de las cuales 18 se ganaron. Es necesario entonces entender que en ese proceso se fue dando la adquisición de conciencia del pueblo a partir de esa realidad, al mismo tiempo que la revolución fue innovando, creando instrumentos fundamentales que permitieron entonces asumir la premisa robinsoniana de inventar o errar. Las misiones es el gran invento de la política pública en la revolución, y ahora las grandes misiones, micromisiones, corredores comunales estructuran una dinámica que avanza con el plan de patria. Las 33 grandes misiones que se expresan dentro del desarrollo dieron base entonces a las grandes misiones, que son fundamento para los objetivos históricos, los objetivos nacionales, los objetivos estratégicos y los objetivos generales, los cuales a su vez son cargados de contenido real a partir del pueblo desde sus propios lugares. El salto cualitativo, cuantitativo que se da dentro del país tiene que ver entonces con esa concepción con la cual se dirigió el proceso. Y esa dirección estuvo armada sobre el principio histórico que resaltó el propio Bolívar: el tiempo que mira lo pasado, mira lo futuro, y por su mano pasa lo presente. Es decir, la posibilidad de que tenemos hoy, en base a información en tiempo real, abordar el presente estudiándolo, nos permite proyectar al futuro las ideas fundamentales de su construcción, y trae consigo entonces la necesidad de revisar ese pasado, que es la base en la cual se construyó esa dinámica que provoca la revolución. Es decir, es una dinámica en la cual el presidente resemantiza la historia, resemantiza las categorías, resemantiza las relaciones y enfrenta una nueva visión que hace posible nueva epistemología, nuevas condiciones, nuevos métodos que a su vez se avienen al siglo XXI. Ejemplo lo tenemos simplemente en la concepción de la ciencia que se desarrolla, las relaciones fundamentales que orientan a la creación de un Ministerio de Ciencia como se ha tenido, y la concepción de la revolución vinculada a la Declaración de Budapest en la Conferencia Mundial de Ciencia siglo XXI. En ella se establecía que las ciencias deben estar al servicio del conjunto de la humanidad
y contribuir a dotar a todas las personas de una comprensión más profunda de la naturaleza y la sociedad, una mejor calidad de vida y un entorno sano y sostenible para las generaciones presentes y futuras. Por supuesto que esos procesos fundamentales de ese desarrollo de la ciencia declarados en Budapest desde 1999 son asumidos en la revolución para trabajar un nuevo orden, una nueva dinámica, y los 4 puntos de esa proclama referidos a eso que tenemos en pantalla: la ciencia, 1, la ciencia al servicio del conocimiento y el conocimiento al servicio del progreso; 2, la ciencia al servicio de la paz; 3, la ciencia al servicio del desarrollo; 4, la ciencia en la sociedad y la ciencia para la sociedad. Son las bases fundamentales que han estructurado toda una dinámica cuyo sistema educativo, tanto en la escolarización como en la dinámica ubicua, han permitido generar una relación que perfectamente podemos observar en esta imagen. Esa educación fundamentada en la relación educación-trabajo y la inclusión hace posible que ese pueblo organizado, hasta ahora excluido, y que evidentemente marcaba las pautas fundamentales de esa exclusión por la forma dominante que teníamos dentro del desarrollo educativo, permitió, a través de la innovación de las 33 misiones, 8 grandes misiones, las dinámicas propias de la originalidad de los consejos comunales y sus propias estructuras, avanzar a través de esas misiones y esas organizaciones dinámicas que fueron avanzando hacia nuevos procesos. Pero esa misma población hizo posible que bajo su organización social en patrullas, círculos de lucha popular, VC, que están formándose en estructuración política, pudiese entonces crear toda una dinámica que hizo posible ese cambio de mapa que observamos, a la cual se le responde ahora como base fundamental en base a con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para poder avanzar desde el punto de vista la estructura metodológica que nos permite estructurar nuevas relaciones. Las bases de misiones, que son la nueva figura creada de la gestión de Maduro, avanzan precisamente para resolver los extremos de pobreza aún pendientes, y toda esa dinámica avanza a unas comunas que forman, siguiendo los planes que van desde el primer plan de equilibrio hasta el actual plan de patria, el desarrollo para el Estado comunal, cuya estructuración entonces está en cumplimiento desde 2014 a 2019. Es decir, toda una estructura que se desarrolla como base fundamental a partir de una concepción en la cual el presidente resemantizó el proceso político y la organización para nuevas relaciones ontológicas a partir de una filosofía fundamentalmente basada en Rodríguez y Bolívar, con el acompañamiento de las lógicas de Zamora, complementada por la dialéctica fundamental Hegel y Marx, el paso en la dialéctica como de esa Hegel-Marx, y los componentes teóricos, filosóficos también de la justicia en función de Cristo. Es decir, una dialéctica robinsoniana complementada con un materialismo histórico que avanzó con base a la justicia por razones de fe, en términos de un sistema cuya educación bolivariana responde a esas categorías claves de educación y trabajo, formando entonces todo un proceso que crea nueva estructura de organización y nueva dinámica que hace posible que hoy la UNESCO pueda establecer su reconocimiento, pero al mismo tiempo porque en el año 2000 la misma UNESCO había ordenado que en primer lugar la calidad de la educación no puede estar disociada del lugar. Las políticas y las reformas de la educación, de las correlaciones observadas entre la educación por un lado y la actuación económica, la participación, la economía mundial y la edificación de economía fundada sobre el saber, tienen que estar articuladas
al lugar. Por eso que hablamos de una pedagogía lugarizada, de una pedagogía emergente, de una pedagogía crítica que tiene su asiento en cada lugar que se desarrolla con las acciones de los seres humanos en la base fundamental de esa lugarización, que es precisamente lo que el presidente ha insistido y nos dejó como legado fundamental. Él nos lo señala dentro de su expresión clara. El territorio y su organización política territorial tiene un peso sumamente grande a la hora de pretender hacer cambios revolucionarios. Una revolución no puede serlo realmente si no enfoca el problema geográfico y la distribución del poder político militar sobre su espacio. Por eso que es evidente que las inversiones que va generando el Estado, que son inversiones públicas para garantizar la transformación, realmente contrastan con las inversiones del poder privado que se generan procesos de reproducción del capital. De allí que las dinámicas de inversión en el país vayan variando, se vaya acentuando la política de Estado en el desarrollo de esa dinámica, y eso confluye en la creación de nuevos sistemas financieros que hacen posible se estructuren relaciones económicas que garantizan la transformación en términos de esa lógica. Esa dinámica indudablemente está correspondiendo a los planteamientos originales de Rodríguez, una lógica identitaria de la cultura revolucionaria del entorno. La verdadera utilidad de la creación es hacer que los habitantes se interesen en la prosperidad de su suelo. Así se destruyen los privilegios provinciales. Ojalá cada parroquia se erigiera en topoarquía. Entonces habría confederación, el gobierno más perfecto de cuantos pueda imaginar la mejor política. Por eso decimos en nuestro inicio que la política desarrollada y las acciones trabajadas en el proceso revolucionario en topoarquía no son una utopía en Venezuela, son precisamente concreción de esa topoarquía que hace posible que la lógica libertaria y emancipadora tengan su asiento en la dialéctica proveniente de ese aprender haciendo que se resalta Rodríguez y que tiene que ver con el interés que presenta por su propio suelo. Esa condición de topofilia, amor al lugar, se vincula a la topoarquía, gobierno del lugar, para generar mecanismos de confederación hasta la internacionalidad, el proceso fundamental del nuevo orden político internacional que va ascendiendo a partir de la articulación de cada uno de estos espacios. Es la visión entonces de un espacio geográfico en el cual se marca la escuela como centro fundamental y la característica de la escuela como espacio de concreción territorial socialista. Es el proceso de la Constitución, los planes de equilibrio, las diferentes estructuras de los elementos que marcan el desarrollo de los objetivos y líneas de la revolución en un sistema educativo y un sistema integral, un sistema de inclusión en el cual esa educación es escuela, sociedad, república. En esa trilogía estructura esas formas espaciales que perfectamente podemos demostrar se desarrollaron, como en el CEMAPA, que es de la distribución del presupuesto a partir de educación, a partir de las categorías de espacio geográfico de escuela en la cual trabajamos. Por ejemplo, ese dato es 2005. Información Estadística 2005. El método que el comandante trabajó para el Plan Patria es precisamente producto de toda esta praxis, una praxis que va alimentando el desarrollo que hace posible que se tenga esos planteamientos de Dussel, fundamentalmente, en el cual las acciones que desarrollan los seres humanos forman parte de una institucionalidad, y esa institucionalidad, que es sistematización, va a producir un factor clave desde el punto de vista de la estrategia con respecto al campo y la realidad. El campo y la realidad son coordinados o organizados desde objetivos estratégicos, y esas acciones entonces de salud, de educación, de recreación, de cultura, están articuladas como un todo para formar un proceso de transformación que se va dando y que hace posible que lo podamos analizar, trabajar como ejemplos localizados para la legitimación, que es el ejemplo dado en estas imágenes,
que no son de lectura fácil, pero que perfectamente pueden ser trabajados esta presentación en Fundaldea para poder tener los detalles. Lo que nos interesa resaltar es que al trabajar ese efecto de la caracterización, de indagación, de discusión, del espacio real en términos de las consultas, de los debates, es posible descubrir desde las propias dinámicas en las cuales se realiza la organización del pueblo y las dinámicas en las cuales se generan las acciones de la revolución, procesos que nos van a permitir encontrar problemáticas estructurales a corregir y nuevos componentes que hacen posible podamos, como este caso, ver a partir del análisis de la consulta última del 2014, qué decisiones debemos tomar para la articulación de la matrícula, la organización de los sistemas educativos, es decir, las nuevas lógicas que necesariamente implican una pedagogía crítica que avanza en estructuras que tienen que ver con esa territorialidad y el plan patria. Ahí el presidente nos lo dijo precisamente en su alocución, el plan de patria es un choque de dos proyectos, nuestro proyecto, el proyecto patrio y el proyecto socialista, proyecto de independencia nacional, para lograr el desarrollo integral de la nación. Eso es nuestro proyecto, no lo andamos escondiendo. Ahora, la verdadera utilidad es para que se cumpla, es que cada uno de nosotros en el pueblo lo llenemos de contenido, el contenido más profundo, el contenido más profundo que nos permita avanzar desde las características de lo local, lo municipal, la región, el Estado. Entonces él nos lo señala perfectamente. La profundidad, legitimación, fortaleza indestructible de ese plan lo creamos nosotros a partir de la legitimación, el pueblo desde la legitimación. Por eso es que necesariamente se requiere una pedagogía que vaya profundizando esa relación para que la educación sea entonces ya no un aparato ideológico tal como se escribe y se describía y que se desarrollaba dentro de las secciones fundamentales de la explicación, sino que la escuela sea entonces una relación de cambio en el que nace todo un proceso que convierte el tiempo necesario de desarrollo del capitalismo en tiempo disponible, es decir, crear el tiempo disponible para la transformación socialista, para poder resolver esas contradicciones fundamentales. La prospección desde que comienza el 2014 hacia el nuevo Estado comunal implica una educación ubicua, una educación que si es verdad tiene un sistema escolar, también tiene una realidad ubicua que tiene que atender a todos los problemas de la decisión Estado-sociedad y que permite, tal como lo planteó en Golpe de Timón, la construcción del socialismo, de un modelo en el cual nosotros debemos territorializar los modelos. Si este elemento no forma parte del plan sistemático de creación de lo nuevo como una red que vaya como una gigantesca telaraña cubriendo el territorio de lo nuevo, si no fuese así, esto estaría condenado al fracaso. Es decir, es una precisión real, cierta, de la concreción territorial. Y entonces esa pedagogía evidentemente se construye con la cualidad que nos dejó sentada Rodríguez, aprender haciendo, es decir, la posibilidad de estar interesado en nuestro propio suelo, en nuestra propia realidad y avanzar desde esa condición una dinámica que lo expresa en su propia praxis el desarrollo claro de la condición de trabajo que está expresado acá del libro azul, la base filosófica, al plan de patria, es la praxis en la cual construye a través de la ejecución de los planes de patria las relaciones de un nuevo proceso que hoy nos crea el desarrollo socialista, el espacio de desarrollo socialista y a su vez la generación de un sistema educativo que está fundamentado precisamente en esa estructura que crea currículum con nuevas categorías, nuevos estadios superiores, nuevas relaciones que van permitiendo superar la pobreza, van permitiendo el desarrollo económico, van permitiendo crear nuevas relaciones para la simetría en los espacios y el desarrollo fundamental
de nuevos procesos en los cuales necesariamente va inexorablemente avanzando una alfabetización dialéctica. Necesario es entonces que esa alfabetización dialéctica se convierta en una práctica generalizada para poder desarrollar esos planteamientos de formación del pueblo, tanto los maestros, los estudiantes, como los cuadros, como el pueblo pensante, es decir, una relación en la cual se desarrolle toda una estructura que hace posible que, por ejemplo, de la gran visión, saber y trabajo, puedan surgir nuevas relaciones en las cuales se articulan esos dos componentes fundamentales de la Constitución y nos dan todo un piso que hace posible que una estructura que mientras sus ángulos, sus vértices y sus lados no estén perfectamente ensamblados y consolidados, no hay forma de crear ese bloque sólido. Ese bloque sólido se va consolidando a partir de una relación en la cual los movimientos de las ideas y pensamientos, los movimientos del conocimiento, los movimientos de conciencia se crean territorialmente para una topofilia y toporquía que va concretando desde la dialéctica los resultados y un método cuya base articula la superación de contradicciones a todas las escalas con los componentes que alimentan las orientaciones y objetivos fundamentales del pan de Pratia. Por eso la alfabetización dialéctica para la superación de las contradicciones, es decir, el método en el cual el análisis de contradicciones y conflictos sea la base fundamental y que supere la escuela que nos señalaba Althusser de la escuela como aparato ideológico, tomando en cuenta lo que nos desarrollaba don Simón Rodríguez, se instruye para que haya quien sepa y se educa para que haya quien haga. Ese hacer es el que hace posible que el ciudadano aprenda haciendo, construye comunas, aprende a ser comuna, construyendo comunas, aprende a desarrollar socialismo, creando socialismo. Es decir, es una práctica en la cual la educación implica una pedagogía emancipadora para superar escisión Estado-sociedad, para superar de contradicciones como nación, imperio, capital, trabajo, globalización, lugarización, para crear modelos metodológicos que van generando las relaciones de Estado, territorio y sociedad a partir de esa educación, territorio, pueblo y gobierno a partir de la cualidad del trabajo, creando condiciones de una relación de dinámica socialista a partir de solución de contradicciones y esa condición creando un modelo de desarrollo que a su vez avanza las características de beneficio y de desarrollo de vida y calidad de vida que nos está proporcionando el poder cumplir el método Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en el cual las dimensiones organizativas, la dimensión organizativa, la dimensión de producción y la dimensión de territorialidad marcan las puntas que son los efectos fundamentales desde el punto de vista metodológico para estructurar las relaciones que permiten aplicar el carácter indeclinable de la educación del Estado para poder avanzar transferencias del poder y poder entender que el Estado docente es un Estado docente comunal, socialista, que avanza el aprender como por la cualidad fundamental y las enseñanzas tienen que ver con esa cualidad para una revolución cultural en la cual se van creando nuevas estructuras, nuevos componentes, nuevos elementos. Para eso la existencia de los satélites Simón Bolívar, Francisco Miranda y toda una estructura de las nuevas lógicas de comunicación, estructurándolo como currículo de proceso para etapas progresivas que van dando precisamente el proceso de comunalización. La dinámica de esa comunalización está precisamente en ese aprendizaje, en ese hacer responsable de un pueblo que comprende al espacio real porque lo estudia, ¿verdad? Y entonces lo piensa, esa relación del espacio real como espacio pensado nos permite en un espacio producido, es decir, un espacio creado. La creación de ese espacio es producto de una dinámica de escalas respectivas que va desde la familia hasta la dinámica del internacionalismo, producto de transformaciones que se van dando y hacen posible toda una transformación que va progresivamente generando las nuevas relaciones estructurales que conforman el país. Es decir, es importante que la construcción de nuestro socialismo, y eso lo señala en golpe de timón el presidente, la construcción del socialismo, nuestro modelo, nos
nosotros debemos territorializarlo. Territorializar estos modelos. Si este elemento no formara parte de un plan sistemático de creación de lo nuevo como una red, y una red que vaya como gigantesca telaraña cubriendo el territorio de lo nuevo, si no fuese así, esto estaría condenado al fracaso. Es una dinámica propia que realmente está marcada en esa metamorfosis estructural alimentada dentro del árbol de las tres raíces para la resemantización, la creación de nuevos modos de producción del conocimiento y la creación de nueva institución, nueva gobernabilidad, nuevas relaciones entonces de revolución a través de las misiones, grandes misiones, misiones, micromisiones, consejos comunales y el desarrollo de los corredores comunales. Hoy la política de gobernar obedeciendo al pueblo está consolidada por las nuevas formas del poder ejecutivo reestructurada por el gabinete, por el presidente Maduro, y va permitiendo entonces avanzar 5 grandes revoluciones en las cuales la revolución del conocimiento y la ciencia es un componente fundamental y el desarrollo de esa pedagogía es clave de manera que sea asumida por todos los maestros, las autoridades, quienes dirigen el gobierno, los líderes, los jefes, los cuadros en las luchas de batalla. Es decir, toda una dinámica que va haciendo posible que la comunalización sea un continuo humano, político, social, histórico y permite avanzar comunalización en todos los extremos. Por eso la importancia de la información que nos produce la consulta y los detalles que queremos desde ella y una topofilia que alimenta esa educación ubicua para poder transformar y desarrollar esa topografía. No es posible desmayar frente a estas relaciones y para eso entonces la importancia que nos produce el gran soporte jurídico, de la armazón jurídica dentro de las leyes del poder popular para poder territorializar los componentes. Ahí la importancia en la cual hemos dejado de lado muchas cosas. El presidente ha insistido, pero obviamos, pensamos que el territorio está sobreentendido y no es así. El territorio no se sobreentiende, el territorio se piensa, se crea en él y se estructura dinámica. Por eso hay que estudiarlo, generarlo, cartografiarlo. De allí la intencionalidad del presidente para que todo el mundo cartografiara. Solo con dialéctica, honestidad, conciencia, organización se superarán las contradicciones que alimentan discrecionalidad para fortalecer poder popular. Solo con esa dinámica dialéctica, es decir, por eso la alfabetización dialéctica es fundamental. Alfabetización dialéctica para que llegue a todos el método y pueda ser realmente democratizado como práctica popular en el desarrollo de un proceso. Así se van creando las dinámicas que están explicando las diferentes componentes del pueblo, cómo se organiza políticamente, cómo se resuelven las contradicciones que crean, por ejemplo, la disminución de la brecha y la trácala y los diferentes componentes de presión como las guerras económicas que crea el imperio y que crea la oligarquía y que inclusive por debilidad filosófica del pueblo, al no haber habido una dinámica orientadora, hace que tengamos a una proporción muy elevada de matraqueros dentro del desarrollo, de gente que se transporta, como se llama, los raspadores de tarjetas, los que transportan productos y degradan el producto a partir de los diferentes componentes del desarrollo. Es decir, en todo caso, importa que esa conformación de ideología sólida, de estructura de pensamiento filosófico, se ha avanzado como una política del ministerio, se ha avanzado como una política de Estado, se ha avanzado como una política de los partidos de la revolución y haga que todos esos componentes que crean a esa dinámica que hace posible hoy al desarrollo de una guerra económica sea realmente éxito en tanto se comprende el proceso que en lo local da respuesta al imperio en el plano de la internacionalidad y va creando entonces la superación de problemas como los que tenemos con el precio del petróleo, la variación que hay que hacer del presupuesto, la organización necesariamente, porque todo requiere amor, con amor se paga, y allí se concibe la historia para ese socialismo en el cual el presidente nos dejó su respectivo legado. Sea entonces esta la razón fundamental
de esa pedagogía crítica que alimenta y debe alimentar al desarrollo del pueblo.